Instrumentos de cabina. Instrumentos de cabina. La sesión pasada hablamos del teorema de Bernoulli. Hablamos de nuestro objetivo. El objetivo es conocer los parámetros de funcionamiento de los instrumentos de aeronaves y desarrollar la habilidad de entender la función de cada instrumento y la relación que existe entre ellos. Ese es nuestro objetivo general. Tuvimos la oportunidad de ir al avión, los vimos directamente. Algunos instrumentos pues ya no aparecían en nuestra aeronave, el Pilatus de la Fuerza Aérea Mexicana. Comentamos la función de los instrumentos es ayudar a los pilotos en su capacidad de reacción. Tenemos aeronaves que son prácticamente independientes y que la capacidad de reacción del propio ser humano no sería suficiente para poder garantizar la propia seguridad en la operación de las mismas aeronaves. Ese es el objetivo de los instrumentos. En la actualidad 2021 básicamente vamos a tener instrumentos de cabina, instrumentos basados de forma análoga que van a ser a través de relojes. La cabina del lado izquierdo es una cabina de un Cessna y la cabina del lado derecho es una cabina del 787. La cabina del lado izquierdo es una cabina análoga, la cabina del lado derecho es una cabina de cristal, donde nosotros vamos a tener prácticamente puras pantallas, conocidas como displays, básicamente la traducción en inglés. Estas pantallas nos van a visualizar diferentes tipos de modos de pantalla: Primary Flight Display, Navigation Data, EICAS, pantallas para sistemas de aeronaves, EICAS primario, EICAS secundario y algunos otros tipos de instrumento. En la actualidad las aeronaves junto con los sistemas de navegación deben de ser de forma autónoma. Los propios centros de control de los diferentes áreas del mundo se deben de comunicar con las propias aeronaves, pero ya no de la forma tradicional, a través de datos. Las aeronaves deben de aceptar los comandos o reyectarlos, y a partir de estos nuevos sistemas de navegación conocidos como el CPDLC, es Controller Pilot Data Link, el avión va a poder configurar su propia navegación de forma autónoma. Entonces esto va a generar cierta eficiencia en la propia navegación, solamente por mencionar. El principio de Bernoulli aplica en la teoría de sustentación. Tenemos alta velocidad, generamos presiones bajas, presiones de succión. El principio de Bernoulli también es aplicado dentro de los compresores de los motores, en el cual nosotros disminuimos el área y lógicamente aumentamos la presión. Al aumentar la presión aumentamos la velocidad y disminuimos la presión. Básicamente es lo que nos maneja el principio de Bernoulli. Tuvimos la oportunidad de ver el perfil del ala de la aeronave, en el cual nos dimos cuenta los dos principios básicos, el principio de Bernoulli y el principio de continuidad. Hablamos del principio de Bernoulli, de algunos otros tipos de aplicaciones, vimos algunos ejemplos, y de forma específica el tubo Venturi, el efecto Venturi, es disminuir el área. Al disminuir el área, nosotros vamos a aumentar la velocidad. Por principio de Bernoulli, al aumentar la velocidad, nosotros vamos a disminuir la presión. Entonces, el efecto Venturi es disminuir el área, aumentar velocidad, disminuir presión por principio de Bernoulli, y esta aplicación la vamos a desarrollar en algunos sistemas de la propia aeronave. Entonces, continuando dentro de nuestra presentación, nosotros vamos a tener la aplicación del efecto Venturi en algunas líneas hidráulicas, en algunos compresores del propio motor. Entonces, solamente por comentar algunos. Recordemos, los fluidos tienen ciertas propiedades. En este caso, vamos a determinar sus propiedades: presión, temperatura, velocidad, que pueden ser variables en función de las propias propiedades donde se esté desplazando el propio fluido. Entonces, el efecto Venturi es también conocido como el tubo Venturi. Consiste en un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado. Se disminuye su presión al aumentar la velocidad, principio de Bernoulli. Después de pasar en la zona de sección del motor,
En este punto el conducto se introduce al extremo del otro ducto y se produce una aspiración de fluido que va a pasar en el segundo ducto. Entonces, una de las aplicaciones son las entradas de los compresores, otra de las aplicaciones son las entradas de las cámaras de combustión. Aplicamos el tubo Venturi. El efecto Venturi se aplica a través del principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad debe de aumentar tras atravesar esta sección todo el mismo fluido. Por el teorema de conservación de energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de presión disminuye forzadamente. Entonces, esta sería la aplicación. Lo vamos a ver en algunos instrumentos, específicamente en líneas hidráulicas, dentro del motor, en los compresores, en las cámaras de combustión y por qué no también en la turbina de expansión. Continuando dentro de los nuevos temas, vamos a hablar del tubo Pitot. El tubo Pitot nos va a detectar presión. Vamos a tener del desglose general de la ecuación de Bernoulli. Vamos a recordarle, la ecuación de Bernoulli es esta. Es energía de presión más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial de unidad de volumen, y esto es igual a todo este valor. Esta es la ecuación de Bernoulli. Si nosotros trabajamos matemáticamente la ecuación de Bernoulli para presentarla de forma más amigable, vamos a llegar a tres presiones esenciales. El tubo Pitot va a detectar una presión total. Vamos a tener otros dos tipos de presiones a través de los puertos estáticos. Los puertos estáticos nos van a detectar, como su nombre lo dice, la presión estática. ¿Qué es la presión estática? Es la masa de aire gaseosa que envuelve el avión. Entonces es la masa atmosférica, la presión atmosférica que envuelve ese avión. Los puertos estáticos detectan esa presión estática. Por otra parte, vamos a tener la determinación de la presión dinámica. La presión dinámica, en otras palabras, si nos vamos a conceptos matemáticos, es la representación de la energía cinética. Y la energía cinética es representada por un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad. Entonces, el avión va a detectar a través del tubo Pitot la presión total. El avión va a detectar a través de los puertos estáticos la presión estática. La ecuación de Bernoulli nos dice lo siguiente: presión total es igual a presión estática más presión dinámica. Entonces vamos a tener tres instrumentos que van a trabajar bajo presión, vamos a decirlo. Tenemos el indicador de velocidad, en este caso el velocímetro. Vamos a tener el vertical speed, el indicador de velocidad, vamos a decirlo vertical speed, indicador de velocidad vertical. Es el que nos va a decir la velocidad de ascenso o la velocidad de descenso de la propia aeronave. ¿Cuánto va ascendiendo el avión? 1000 pies por minuto, 2000 pies por minuto. ¿Cuánto va descendiendo el avión? 3000 pies por minuto, solamente por dar una cantidad. Vertical speed, cuánto asciende, cuánto desciende el avión por minuto. Cuántos pies por minuto va ascendiendo o descendiendo. El velocímetro, lógicamente nos da la velocidad de la propia aeronave. En este caso sus unidades serían nudos. El altímetro, como su nombre lo dice, nos va a dar la altitud de forma general. Pero también el altímetro, dependiendo de la propia calibración, nosotros podemos determinar una lectura de altura, o podemos también, ¿por qué no?, también determinar una lectura de elevación. Entonces, dependiendo de la configuración, nosotros aquí podemos ver una perillita, la cual se va a ajustar. Esa perillita tú la mueves para ajustar el altímetro con cierta presión barométrica. Entonces vamos a tener tres conceptos: altura. Altura es la distancia que se tiene desde una superficie de un terreno hasta un punto en el espacio. El altímetro puede detectar altura. Entonces, lógicamente, la línea de referencia que debe de tomar el altímetro es la presión del terreno. Si el avión está despegando, por decir algo, del aeropuerto de la Ciudad de México,
debe de ajustarse el altímetro con la presión que se tiene en ese instante del aeropuerto de la Ciudad de México, para que el altímetro empiece a tomar como referencia, en este caso, el punto sobre la Tierra llamado Ciudad de México, y empiece a dar una lectura de altura. Ya cuando el avión va ascendiendo, recordemos, en navegación hablamos y decimos que tenemos espacios aéreos. Tenemos el espacio aéreo inferior, el espacio aéreo superior. El avión va a ir ascendiendo, va a pasar el espacio aéreo inferior, va a llegar hasta el espacio aéreo superior, y ya en el espacio aéreo superior debe de calibrarse el altímetro a una referencia internacional. Esa referencia internacional es conocida como la atmósfera estándar internacional, la ISA, es una atmósfera tipo. ¿Cuáles son los parámetros de esa atmósfera tipo? Una atmósfera tipo es una atmósfera que solamente nos sirve de referencia, es hipotética. Sus parámetros son 29.92 pulgadas de mercurio, 1013 hectopascales, que es equivalente a 1013 milibares. Entonces nosotros tendríamos que poner 29.92 para tomarlo como referencia, que sería esa atmósfera tipo, y ahora nosotros en nuestro altímetro generaríamos una lectura de nivel de vuelo, o conocida como altitud. Si estamos estacionados en el aeropuerto de la Ciudad de México y yo quiero saber la elevación del propio aeropuerto, pues me vuelvo a ajustar a esa atmósfera estándar internacional, esa atmósfera de referencia. Entonces ajusto el altímetro de nuevo a 29.92 cuando yo estoy estacionado en el aeropuerto, si estoy hablando de la Ciudad de México. Entonces el altímetro tentativamente me daría la elevación de la Ciudad de México, nos la daría en unas unidades de pies. Aproximadamente, no me acuerdo bien del dato, son 7.700 pies, en este caso la elevación de la Ciudad de México. A través de esta forma también el técnico en mantenimiento o el oficial de operaciones se puede dar cuenta qué tan descalibrado está el propio altímetro, y en función de lo que te diga el manual del propio fabricante, puedes determinar, cambio el altímetro o todavía está dentro de rangos. Entonces yo tengo el altímetro para poder determinar altitud, altura, elevación. Tengo el vertical speed para saber cuánto el avión va ascendiendo, cuánto el avión va descendiendo. Tengo el velocímetro para saber a qué velocidad la aeronave se va desplazando. En este caso, el velocímetro hace uso de todas las presiones: la presión total que viene del tubo pitot, la presión estática que viene del puerto estático, valga la redundancia, y la presión dinámica la hace a través de cálculos matemáticos. Entonces, si nosotros aterrizamos el concepto de la ecuación de Bernoulli, vamos a determinar que esa ecuación de Bernoulli nos da la siguiente ecuación: presión total es igual a presión estática más presión dinámica. Entonces la suma de estas presiones es la presión total. El tubo pitot va a detectar este tipo de presión que va a ser impactada por el propio movimiento relativo de la propia aeronave. Esta presión va a entrar al propio instrumento, y a través de un propio diafragma calibrado pues va a determinar una lectura. Entonces vamos a tener en el tubo pitot dos presiones simultáneas. La presión total, esa viene directamente del tubo pitot, de la boquilla, que es lo que detecta, y la presión estática, que viene de los puertos estáticos. Entonces el velocímetro trabaja presión estática, presión dinámica y presión total. Entonces este sería el instrumento desglosado. Esa presión entra, la presión estática entra por una sonda, entra a una zona donde va a entrar en contacto con un diafragma. Este diafragma está encapsulado al vacío. Prácticamente cualquier presión, por mínima que sea, la va a detectar y se va a contraer o se va a expander dependiendo de la propia presión estática que él detecte. Por otra parte, también el puerto estático, en este caso, en esta figura, nosotros estamos viendo nuestro instrumento llamado altímetro. En el altímetro solamente hacemos uso de nuestra presión estática. En función de la presión estática que sienta la aeronave, va a determinar su
dato en el altímetro. Y recordemos qué datos podemos tener en el altímetro. Vamos a tener altura, elevación o altitud. Conforme el diafragma se contrae o se dilata, va a generar una rotación en su propio eje del instrumento, el cual va a mover un sistema de engranajes dentados proporcionales, en los cuales vamos a poder mover la aguja dependiendo de la presión que sienta el propio diafragma. Recordemos, el altímetro se puede calibrar. Y aquí lo vemos, la perilla de calibración. Aquí aparece como botón de ajuste de la presión. Entonces, a través de este botón de ajuste, nosotros lo calibramos a una presión de referencia. Entonces, si nosotros ponemos la presión de referencia de la atmósfera estándar internacional, estamos preparando el altímetro si vamos volando para obtener una lectura de altitud. Si estamos en tierra, para obtener una lectura de elevación. Si nosotros calibramos la presión del aeropuerto que está sobre una superficie terrestre, yo voy a despegar de México, tomo la presión de México, pongo la presión de México como referencia y lógicamente la referencia va a ser la superficie del terreno conocida como Ciudad de México. A partir de esa referencia va a empezar a tomar lecturas y te va a ir dando una lectura de altura. La altura es una distancia desde la superficie a un punto en el espacio. Igual, viceversa, si yo quisiera aterrizar, yo le pregunto a torre de control a través de sus sistemas de comunicación cuál es la presión del aeropuerto donde quiero aterrizar. Imaginemos que voy a aterrizar en Tokio. Entonces el aeropuerto internacional de Tokio, uno de los dos, tendríamos el aeropuerto de Narita. Yo le preguntaría al aeropuerto de Narita cuál es la presión en ese instante. Yo le pondría la presión aquí y inmediatamente el instrumento estaría calibrado a la presión del aeropuerto. Entonces ahora el instrumento me va a dar una lectura de altura. Conforme yo vaya descendiendo me va a dar una lectura de altura en relación a mi aeropuerto, en el caso que estamos hablando, el aeropuerto de Tokio Narita. Entonces es la forma en que trabajaría nuestro altímetro a través de la presión estática. La ecuación de Bernoulli, como les decía, es la presión total. La presión total es igual a la presión estática más la presión dinámica. Lo que ustedes ven aquí en paréntesis es el concepto matemático de energía cinética. La presión dinámica es la representación de la energía cinética. La fórmula de la energía cinética es densidad por velocidad al cuadrado entre 2. Entonces yo tengo mi fórmula de Bernoulli, mi ecuación de Bernoulli con presiones. Presión total es igual a presión estática más presión dinámica. El avión, a través del tubo pitot, va a detectar la presión total. El avión, a través de los puertos estáticos, va a detectar la presión estática. Mi única incógnita a encontrar es la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2. El 2 es un número natural, el número real, es una constante. Esta literal ρ, conocida como densidad, en este caso la densidad, pues es la densidad del aire en ese punto donde va volando, también es una constante. La única incógnita sería la velocidad de toda esta ecuación. Entonces, si yo intento despejar la velocidad, me quedaría de la siguiente manera. La presión total, la presión estática pasaría al otro lado, presión total menos presión estática, aquí lo vemos, presión total menos presión estática. El entre 2 se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, el 2 por presión total menos presión estática, entre ρ, que es la densidad, porque ρ está multiplicando a b cuadrado, pasa al otro lado dividiendo. Y aquí tenemos en este caso, tenemos b al cuadrado. Para eliminar este cuadrado y pasarlo al otro lado, lo pasamos como raíz cuadrada. Esta sería la forma matemática de poder determinar mi velocidad de mi aeronave. Si nos lo imaginamos físicamente, el avión, imaginemos que este no fuera el altímetro, que fuera el velocímetro. Entonces el velocímetro debería de tener, aquí lo tenemos, el velocímetro
obtiene una lectura de presión total, pero también toma una lectura de presión estática. Con estas dos presiones, él determina a través de un diafragma la presión dinámica, la energía cinética. Entonces, en función de estas dos presiones, el instrumento ya está calibrado para que físicamente, a través de sus sensores, a través de sus transductores, nos dé el dato de velocidad. Si queremos hacer cálculos matemáticos para poder diseñar un tubo pitot, para poder conocer las presiones, poder calibrar un instrumento, pues usamos toda esta matemática. Entonces, a grandes rasgos, el altímetro va a trabajar con presión estática, el velocímetro va a trabajar con presión total y con presión estática. Y lógicamente a través de estas dos puede determinar la presión dinámica. O sea, el velocímetro trabaja con las tres presiones. El vertical speed solamente agarra presiones estáticas. El vertical speed, recordemos, yo quiero saber en qué punto me encuentro y a qué punto voy. Entonces, pasar de un punto a otro punto, determinamos el concepto de desplazamiento. ¿Cuánto me estoy desplazando por minuto de forma ascendente o de forma descendente? Para saber si estoy en este instante, en este punto, pues necesito saber la presión estática para saber a qué nivel de vuelo me encuentro y a qué nivel de vuelo pasé. Entonces, con la diferencia de estos niveles de vuelo, movimiento rectilíneo uniforme, nos dice que cuando tenemos una velocidad constante, mantenemos un movimiento rectilíneo uniforme, pasamos de una posición inicial a una posición final, encontramos nuestro desplazamiento y las posiciones están determinadas a partir de las presiones estáticas. Entonces, concluimos, el vertical speed va a trabajar con presión estática, el altímetro va a trabajar con presión estática y el velocímetro va a trabajar con presión total, presión estática y también con presión dinámica. Eso sería la forma en que trabajan estos tres instrumentos. Estos tres instrumentos son, llamémoslo, los tres instrumentos de los 6 esenciales que necesita el avión para seguir volando. 3 de 6 son 3 indispensables del six-pack que necesita el avión para poder seguir volando. Entonces, el tubo pitot, tenemos esta aplicación del propio tubo pitot. ¿Dudas, preguntas, traumas,